Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Cómo encontrar luz cuando el lujo es una jaula dorada? En el corazón palpitante de una metrópolis que nunca dormía, donde el metal y el cristal arañaban el cielo como dedos ansiosos, la pequeña Lila Dubois, de apenas 10 años, flotaba en una existencia que, para el ojo ajeno, era el epítome del lujo. Sin embargo, para ella, ese mismo lujo era un manto pesado de silencio, una burbuja prístina que la aislaba del bullicio vital que se extendía a sus pies. Desde el ático de cristal y acero, su santuario suspendido entre las nubes, un espacio vasto de mármol frío que reflejaba la luz con una indiferencia gélida, y ofrecía vistas impresionantes de un mundo inalcanzable, Lila observaba. Sus ojos, que alguna vez habían chispeado con la vivacidad de 1000 estrellas, ahora eran pozos profundos de una melancolía que ninguna muñeca de porcelana con vestidos de seda, o las terapias más costosas y vanguardistas del mundo habían logrado disipar. El accidente, un eco distante y cruel, la había dejado anclada a una silla de ruedas, una extensión de su cuerpo que, aunque le otorgaba movimiento, también subrayaba su inmovilidad. El suave zumbido de su silla de ruedas eléctrica, una melodía apenas audible, era a menudo el único sonido que osaba romper el vasto silencio de su reino, una sinfonía solitaria que resonaba en el vacío de su aislamiento. El aire, siempre filtrado y purificado, despojado de cualquier impureza terrenal, traía consigo un aroma persistente a flores exóticas y a los productos de limpieza más caros. Una fragancia artificial que, paradójicamente, carecía del aliento vital, crudo y genuino de la calle, de la vida que pulsaba bajo su ventana. La seda fría de su pijama se pegaba a su piel pálida, acentuando la fragilidad de sus pequeños hombros, y cada respiración que tomaba en ese aire estéril, parecía más un suspiro contenido, que una bocanada de vida. El silencio de la casa era tan denso, que a veces creía escuchar el latido de su propio corazón resonando contra las paredes de mármol, un sonido que solo servía para recordarle lo sola que estaba, lo lejos que se sentía de cualquier calor humano genuino, de cualquier risa espontánea que no fuera la suya propia, ahora extinguida. La promesa de un mundo exterior vibrante se desdibujaba en un lienzo distante, una pintura a través del cristal que nunca podría tocar, nunca podría sentir, nunca podría vivir. Abajo, en el caótico pulso de esa misma ciudad, donde el asfalto absorbía el calor del día y lo devolvía en oleadas sofocantes, donde el olor dulce y especiado de la comida callejera se mezclaba con el escape denso y metálico de los autobuses, Mateo, un niño negro de 12 años, encontraba su refugio y su voz en la danza. Su rostro, enmarcado por rizos apretados que desafiaban la gravedad, y una mirada que había visto demasiado para su corta edad, era un espejo de resiliencia y una determinación silenciosa. Mateo era un sin techo, pero se movía con la fluidez y la gracia indomable de un río salvaje, cada músculo de su cuerpo delgado, apenas disimulado por ropas remendadas y desgastadas, era una extensión de su voluntad. Sus pies descalzos, curtidos por el cemento áspero y las incontables horas de movimiento, golpeaban el suelo con una percusión rítmica, un diálogo ancestral con el alma misma de la ciudad, un eco de sus luchas y sus sueños. Para Mateo, la danza no era simplemente una forma de ganar unas pocas monedas que apenas le permitían sobrevivir un día más, era su aliento, su grito de existencia, su manera visceral de procesar las injusticias diarias, los no rotundos y las miradas de desprecio que a menudo recibía, no por sus actos, sino por el color de su piel y su situación de desamparo. En cada giro, en cada salto, en cada gesto, había una historia no contada, un peso que se liberaba, una esperanza que se afirmaba. Soñaba con un lugar seguro donde descansar sin el constante temor, con un plato de comida caliente que no tuviera que mendigar, y con un escenario donde su arte fuera reconocido, no solo como un espectáculo callejero efímero, sino como una expresión pura y poderosa de su ser. Un leve parpadeo, casi imperceptible, acompañaba cada ruido fuerte y repentino, un vestigio arraigado de la constante vigilancia que exigía la vida en la calle, donde el peligro acechaba en cada esquina sombría. Queremos que esta historia llegue a cada rincón. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no te sales del vídeo.
Un día, mientras Lila observaba con sus ojos tristes la masa informe de gente que se movía sin cesar por las calles de abajo, un río humano que fluía con una prisa ajena a su propia quietud, su mirada se detuvo. No fue un acto consciente, sino un ancla invisible que la fijó en un punto específico, una figura menuda que irradiaba una energía que desafiaba la distancia y el cristal. Era Mateo. Él bailaba. Y no solo bailaba. Se movía con una ferocidad y una alegría tan contagiosa que perforaba la burbuja de cristal de Lila, un contraste tan vívido y potente con su propia quietud y su melancolía arraigada que la golpeó como una ráfaga de viento fresco en un día sofocante. Cada movimiento de Mateo era una explosión de vida, un desafío a la gravedad y a la desesperanza, y Lila, desde la altura de su aislamiento, sintió una punzada de algo que no podía nombrar, una vibración extraña que recorrió su cuerpo inactivo. Sin saber por qué, Mateo, en medio de su torbellino de movimientos, sintió una extraña conexión con la ventana de aquel ático distante, casi como si una mirada invisible, un hilo etéreo, lo atrajera, lo llamara. Elevó la cabeza por un instante, un microgesto que pasó desapercibido para la multitud, pero que fue captado por los ojos fijos de Lila. Inspirado por esa sensación inefable, comenzó a bailar con una intensidad renovada, cada movimiento una ofrenda inconsciente, una conversación silenciosa con esa presencia en lo alto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, un milagro silencioso ocurrió en el rostro de Lila. Una sonrisa. Una microexpresión que apenas se notó, un ligero temblor en las comisuras de sus labios pálidos, pero que fue un terremoto en su alma, un despertar de algo que creía perdido para siempre. La fría superficie del mármol bajo sus manos se sintió, por un instante menos helada, y el zumbido de su silla pareció fusionarse con el ritmo lejano de los pies de Mateo, creando una sinfonía inesperada que prometía algo más allá del silencio. El señor Alistair Dubois, padre de Lila, y un magnate de la tecnología con una fortuna incalculable, era un hombre consumido por el trabajo, y más profundamente por la culpa. El aroma a sándalo de su colonia cara, una fragancia que se adhería a su piel como una segunda naturaleza, y el impecable corte de sus trajes a medida, confeccionados con las telas más finas, no podían ocultar la tensión constante en su mandíbula. Era un surco perpetuo en su frente, un mapa invisible de sus preocupaciones, de las noches sin dormir, de las decisiones implacables tomadas en salas de juntas acristaladas. Su amor por Lila era profundo, un pozo sin fondo de afecto paternal, pero su incapacidad para curarla, para devolverle la vida que le había sido arrebatada, lo había vuelto distante, casi áspero, convencido de que solo el dinero y la ciencia, esas deidades modernas, podían resolver cualquier problema, incluso la tragedia más personal. Había gastado millones, una cifra astronómica, buscando la cura, consultando a los mejores especialistas del mundo, volando a los confines de la Tierra en busca de un milagro que nunca llegó, y con cada fracaso, con cada puerta que se cerraba, se había aislado emocionalmente aún más, construyendo muros invisibles alrededor de su corazón, incapaz de conectar con su propia hija más allá de las provisiones materiales, de los regalos costosos que llenaban su ático, pero que dejaban vacíos los rincones más profundos del alma de Lila. El crujido de sus zapatos de cuero pulido en el impecable mármol de su oficina resonaba con el eco de su soledad, y el leve temblor de sus manos al firmar contratos millonarios era el único indicio de la tormenta que se agitaba en su interior. Su mundo era de números, de estrategias, de control, un universo donde la emoción era una variable indeseada, un lujo que no podía permitirse. Y en ese universo ordenado, la risa de un niño, la expresión pura de una emoción descontrolada, era una anomalía que no encajaba en sus meticulosos cálculos. Una tarde, mientras Alistair subía en el ascensor privado a su ático, el cansancio se aferraba a sus hombros como un manto pesado después de una jornada de negociaciones implacables, que habían drenado hasta la última gota de su energía. El zumbido silencioso del ascensor era el único compañero en su ascenso, un presagio de la quietud que esperaba encontrar en su hogar, pero al abrirse las puertas de cristal, un sonido lo detuvo en seco. Una risa, suave, melodiosa, pero completamente desconocida en la silenciosa vastedad de su hogar. Un nudo de extrañeza y una punzada de esperanza, casi olvidada, se formaron en su estómago. Al entrar en el salón, sus ojos se posaron en Lila. Y lo que vio, le robó el aliento. No solo estaba sonriendo, una rareza en sí misma, sino que reía a carcajadas, un sonido que no había escuchado en años, quizá desde antes del accidente.
un sonido que había creído perdido para siempre. Sus ojos, antes velados por la melancolía, ahora brillaban con una luz renovada, fijos en la ventana, en el mundo exterior que él tan diligentemente había intentado mantener a raya. Su corazón, acostumbrado a la fría lógica de los negocios, se detuvo por un instante, un latido suspendido en el aire. Al seguir la dirección de su mirada, Alistair vio a Mateo, el niño sin techo, bailando con una energía desbordante en la plaza de abajo. Sus movimientos, una explosión de vida que parecía desafiar la gravedad y la cruda realidad de su existencia, eran una bofetada a su mundo ordenado, a su creencia de que la felicidad se compraba. Un nudo de emociones contradictorias se apretó en su pecho: sorpresa por la alegría de Lila, irritación por la irrupción de ese extraño en su burbuja, y una punzada de celos, sí, celos por esa conexión inexplicable que un niño de la calle había forjado con su hija en un instante, algo que él, con todo su dinero y poder, no había logrado en años. El sonido rítmico de los pies descalzos de Mateo sobre el asfalto sucio, el eco de su risa infantil que se elevaba, contra todo pronóstico, hasta el piso 50, crearon una disonancia perturbadora en su mundo cuidadosamente construido, una grieta en la perfección que él tanto valoraba. La tensión central de esta historia, un telar complejo de emociones y realidades dispares, surge precisamente de este encuentro improbable, de la colisión abrupta entre dos universos que deberían haber permanecido separados por la infranqueable brecha de la desigualdad. Por un lado, el mundo de opulencia estéril y aislamiento emocional de los Dubois, un reino de cristal y mármol donde el dinero fluía sin cesar, pero donde el calor humano escaseaba como el aire puro en la calle. Por el otro, el universo vibrante de resiliencia, lucha y expresión pura de Mateo, un niño que, a pesar de la adversidad, encontraba su voz y su fuerza en la danza, en el ritmo de sus pies sobre el asfalto. La pregunta que se cierne sobre ellos es más que un simple interrogante, es un desafío al tejido mismo de la sociedad. ¿Podrá la danza cruda, instintiva, y el espíritu indomable de un niño de la calle, que ha enfrentado la discriminación más cruel y la indiferencia más gélida, penetrar las barreras infranqueables de riqueza y el dolor que rodean a Alistair y Lila? La fuerza de oposición no se manifiesta en un villano único y reconocible, sino en una multiplicidad de elementos sutiles y poderosos. La indiferencia sistémica de una sociedad que ignora a los desfavorecidos, el escepticismo arraigado de Alistair quien solo confía en lo tangible y medible, la desesperanza profunda de Lila que amenaza con consumirla por completo, y los propios fantasmas del pasado de Mateo, esas cicatrices invisibles que lo hacen desconfiar de cualquier mano extendida, de cualquier promesa de ayuda. Esta encrucijada promete un viaje donde la verdadera riqueza no se cuenta en cifras, sino en la capacidad de conectar y transformar, un camino que apenas comienza a revelarse. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no te sales del vídeo. Esa risa. Ese sonido que había perforado el cristal blindado de su ático, y, aún más profundo, el escudo que Alistair había levantado alrededor de su corazón. Era como el primer rayo de sol después de una tormenta eterna, pero también un trueno que anunciaba un cambio inminente. La música, invisible para él, pero palpable en la alegría de Lila, se convirtió en un hilo vibrante que unía dos mundos imposibles. ¿Podría ese hilo, tan frágil y espontáneo, reescribir la partitura de sus vidas? El aire se densificó con una pregunta sin palabras. ¿Permitiría a Alistair que esa chispa, encendida por un extraño, consumiera la perfecta, aunque gélida, realidad que había construido para su hija? La respuesta no solo definiría el futuro de Lila, sino que desvelaría la verdadera naturaleza de su propia humanidad. Alistair, con su mente analítica acostumbrada a resolver problemas complejos con cifras y estrategias, sintió un escalofrío. Ese niño, con sus ropas gastadas y su piel sudorosa, representaba todo lo que su mundo de cristal y control rechazaba. No era un problema que pudiera solucionar con un cheque o una orden a sus asistentes. Era una irrupción. Una mancha en el lienzo pulcro de su vida. Esto no puede continuar así, pensó su mandíbula tensa. La idea de que su hija, su preciada Lila, pudiera encontrar consuelo en algo tan básico y desordenado, en alguien que no pertenecía a su esfera, era casi un insulto personal. Sentía la humillación de su propia impotencia ante la alegría genuina de Lila, una alegría que él no había podido comprar. Al día siguiente, la sombra de Alistair se cernía sobre el cristal,
no como un espectador, sino como un guardián silencioso. Había ordenado a su equipo de seguridad que gestionara la situación, un eufemismo para alejar a Mateo de la plaza. Pero Lila, con una nueva determinación en sus ojos, se acercó a la ventana en su silla, su pequeña mano presionando el frío cristal, como si intentara alcanzar a la figura danzante. Abajo, Mateo sintió la ausencia, el hilo invisible se había tensado, casi cortado. Su mirada se encontró con la figura imponente de Alistair, una silueta oscura en el ático, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era la misma mirada que había visto 1000 veces en las calles. La mirada del juicio, de la indiferencia, del poder que decide quién pertenece y quién no. El ritmo de sus pies por primera vez vaciló. Los días se volvieron grises. Mateo, ahora acosado por guardias que le impedían bailar cerca del edificio, se sintió como un intruso no deseado. Lila, por su parte, había vuelto a su mutismo, su sonrisa se había desvanecido tan rápido como había aparecido. El aire del ático, nuevamente estéril, se cargó de una tristeza más profunda, un eco de la melodía que se había interrumpido. Alistair observaba la recaída de su hija, un peso en el pecho, pero su orgullo le impedía ver más allá de su propia solución. Controlar lo incontrolable. Una tarde, bajo una lluvia persistente que lavaba el asfalto, Mateo se acurrucó en un portal, su cuerpo temblaba de frío y su espíritu de desilusión. La danza, su única voz, había sido silenciada por el poder de un hombre que ni siquiera conocía. Miró hacia el ático de cristal, la luz de la habitación de Lila brillando como una estrella inalcanzable, y sintió el peso de un mundo que no quería que se acercara. Arriba, Lila, con los ojos vidriosos, vio la figura encorvada de Mateo, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El frío del mármol se sentía más intenso que nunca. Pero esa noche, mientras Alistair se preparaba para ordenar medidas más drásticas, escuchó un susurro en la habitación de Lila. No era el zumbido de su silla, ni el silencio habitual, era un sonido suave, casi inaudible, como el roce de un lápiz sobre papel. Entró con cautela y la encontró, no en su silla, sino en el suelo frío, sus pequeños dedos pálidos trazando líneas en una hoja. Era Mateo. Bailando. Pero esta vez, Lila había añadido algo, una palabra, garabateada con esfuerzo. Vida. Alistair se arrodilló, su mano tembló al tocar el dibujo. La frialdad del mármol, el aroma a desinfectante, el eco de su propia soledad. Todo se desvaneció ante la cruda verdad de ese dibujo y esa palabra. No se trataba de dinero ni de ciencia. Se trataba de algo que él no podía comprar. Se trataba de vivir. Si esa virada te sorprendió, deja tu like, y ayuda a la historia a llegar más lejos. Alistair se quedó allí, arrodillado, el dibujo temblaba ligeramente en sus manos no por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de comprender. El mármol bajo sus rodillas ya no se sentía gélido. Era como si el calor de esa palabra, vida, irradiara por toda la estancia, derritiendo capas de hielo que él mismo había construido. Levantó la vista hacia Lila, y por primera vez en años no vio a una niña enferma, sino a una chispa, una promesa vibrante que el dinero jamás podría comprar. Un suspiro pesado, liberador, escapó de sus labios, resonando en el silencio del ático que, antes opresivo, ahora parecía expectante, lleno de posibilidades. Esa noche, el mundo de Alistair no cambió con un gran gesto, sino con un susurro, una revelación silenciosa que prometía reescribir su futuro. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El dibujo de Lila, en las manos de Alistair, era más que un trazo infantil, era un espejo. En él, vio reflejado no solo a Mateo bailando, sino la grieta en el muro de cristal que él mismo había levantado. La palabra vida resonaba en el eco de su mente, un contrapunto ensordecedor al zumbido estéril del ático. Sus ojos, acostumbrados a escanear datos y cifras, ahora se posaban en la frágil esperanza que brotaba de las manos de su hija, un calor inesperado que derretía el gélido mármol bajo sus rodillas. Ya no había cálculos, solo la cruda y hermosa verdad. El alma de Lila se marchitaba en el lujo, y la cura no era de millones, sino de momentos, de conexión, de esa vida, que un niño de la calle le había devuelto. Esa noche, Alistair no durmió. El aroma a desinfectante se sentía asfixiante. Cada fibra de su ser, tensa y programada para el control, se revolvía con una nueva urgencia.
No podía seguir ignorando la luz en los ojos de Lila, ni el vacío que su propia soberbia había creado. Por primera vez, el miedo a perder a su hija, no por enfermedad, sino por la indiferencia de su propio corazón, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su decisión no fue lógica, fue visceral, una rendición a la humanidad que había sacrificado en el altar del éxito. Había que bajar, no solo del ático, sino del pedestal de su propia arrogancia. Al amanecer, el asfalto mojado brillaba bajo la luz gris de la ciudad. Alistair, vestido con ropa sencilla que le resultaba extraña, se encontró en la plaza, un intruso en el caos vibrante que Lila observaba desde arriba. El aire olía a café barato, y a los gases de los autobuses, una sinfonía de la vida que él había despreciado. Buscó a Mateo, pero el niño no estaba. Un nudo de frustración se le formó en el estómago. Los obstáculos no eran solo su orgullo, sino la propia invisibilidad de Mateo, la forma en que la ciudad lo engullía y lo escupía. Cómo encontrar la luz en un laberinto de sombras. Este es un mundo que nunca quise ver, pero que mi hija me obliga a encontrar, pensó Alistair, la aspereza del cemento bajo sus zapatos de suela fina un recordatorio constante de su desconexión. La gente pasaba a su lado, indiferente, cada rostro una historia, cada paso un eco de la prisa. Se sentía expuesto, vulnerable, un pez de aguas profundas arrojado a la orilla. Horas se convirtieron en una búsqueda infructuosa. La esperanza, tan frágil, comenzaba a desvanecerse. Alistair se sentó en un banco frío, sintiendo el peso de su fracaso, la imposibilidad de reparar lo que él mismo había roto. La calle, con su ruido y su incesante movimiento, parecía burlarse de su ingenuidad. ¿Cómo podía un hombre como él, acostumbrado a mover montañas con un chasquido de dedos, sentirse tan impotente ante la simple tarea de encontrar a un niño? El olor a humedad y a basura se pegaba a su ropa, y por un momento, la vieja voz del cinismo le susurró al oído que todo era una quimera, que la felicidad de Lila era un lujo inalcanzable. Pero entonces entre el bullicio, escuchó un sonido familiar, el débil rasgueo de una guitarra callejera, y luego, un ritmo, un tamborileo de pies sobre el asfalto. Alistair se levantó de golpe, su mirada escaneando la multitud. Y allí, en un callejón estrecho, bajo la penumbra de un toldo viejo, estaba Mateo. No bailaba con la explosión de antes, sino con una quietud conmovedora, sus ojos cerrados, sus movimientos, una oración silenciosa. Alistair se acercó, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada, y por primera vez, no vio al sin techo, sino al artista, al catalizador de la vida de su hija. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saberlo. Alistair se acercó con cautela, sus pasos resonando extrañamente en el silencio forzado del callejón, un lugar impregnado de humedad y el olor agridulce de la basura. Mateo, con los ojos aún cerrados, no lo vio venir. Su cuerpo delgado se movía en una danza casi imperceptible, un lamento silencioso que Alistair pudo sentir en sus propios huesos. El magnate acostumbrado a dominar cada situación, se sintió de repente pequeño, vulnerable. ¿Cómo hablar con este niño que había sido su víctima, su salvador involuntario? Las palabras, tan fáciles en las salas de juntas, se atragantaban en su garganta. Era un callejón sin salida, no solo físico, sino emocional, un abismo entre dos mundos. Alistair dudó, buscando la forma de tender un puente. Sacó de su bolsillo el dibujo de Lila, la hoja arrugada que portaba la palabra vida. No dijo nada. Solo extendió la mano, mostrando la imagen a Mateo. Los ojos del niño se abrieron lentamente, revelando una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su mirada se fijó en el dibujo, su propia figura danzando, y esa palabra escrita con mano temblorosa. Por un instante, el ritmo de sus pies se detuvo por completo. Una punzada de asombro y reconocimiento cruzó su rostro curtido, un entendimiento silencioso. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al ver el dibujo. Era él. Su danza. Y esa palabra vida. Un temblor recorrió su cuerpo. No era miedo, sino la conmoción de ser asterisco visto asterisco, de ser reconocido por alguien que no buscaba explotarlo, sino que, de alguna manera, lo asterisco entendía asterisco. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, pequeña, pero tan genuina que iluminó el sombrío callejón. Era una sonrisa que Alistair nunca había creído posible. Una que hablaba de perdón, de esperanza, de una conexión que trascendía las palabras y las barreras sociales.
Alistair sintió un vuelco en el estómago, un torbellino de emociones que nunca había experimentado. No era la satisfacción de un negocio cerrado, sino algo mucho más profundo, más humano. La sonrisa de Mateo no era un gesto de sumisión, sino de una pureza que lo desarmó por completo. Las defensas que había construido a lo largo de décadas se desmoronaron. No era Alistair Dubois, el magnate, el hombre de hierro, sino un padre, un ser humano vulnerable que por fin veía la luz. Sus ojos se humedecieron, y una lágrima solitaria, pesada y liberadora, resbaló por su mejilla, marcando el fin de su soledad. No hubo necesidad de palabras. Alistair asintió, una promesa tácita en su mirada. Extendió su mano, no para dar una limosna, sino para ofrecer un puente, una conexión. Mateo, con una cautela que la vida le había enseñado, pero con una nueva chispa de confianza en sus ojos, tomó esa mano. La textura áspera de la piel de Mateo contra la suavidad de la de Alistair fue un choque de mundos, un encuentro de realidades que prometía un nuevo comienzo. El primer paso ya estaba dado. Alistair no lo llevó a casa, sino a un pequeño café cercano, donde por primera vez, Mateo comió un plato caliente sin miedo, sin prisa, bajo la mirada atenta y respetuosa de un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en cifras. Y así, en el eco de una risa, y la promesa de un baile, dos mundos dispares se unieron. Lila encontró su voz en la danza de Mateo, y Alistair, la suya, en la humanidad que había creído perdida. La luz no siempre se encuentra en los lugares más obvios, ni la vida en el lujo más extremo. A veces, la verdadera riqueza reside en la conexión más simple, en la sonrisa de un niño, en el ritmo de unos pies descalzos que bailan la vida con una pasión indomable. Es una historia sobre derribar muros, sobre ver más allá de las etiquetas, sobre el poder transformador de la empatía. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una chispa, un ritmo que puede encender la vida de otro. La vida es un baile, y cada paso cuenta. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y viene a la próxima historia. Y así, en el eco de una risa y la promesa de un baile, dos mundos dispares se unieron. Lila encontró su voz en la danza de Mateo, y Alistair, la suya, en la humanidad que había creído perdida. La luz no siempre se encuentra en los lugares más obvios, ni la vida en el lujo más extremo. A veces, la verdadera riqueza reside en la conexión más simple, en la sonrisa de un niño, en el ritmo de unos pies descalzos, que bailan la vida con una pasión indomable. Es una historia sobre derribar muros, sobre ver más allá de las etiquetas, sobre el poder transformador de la empatía. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una chispa, un ritmo que puede encender la vida de otro. La vida es un baile, y cada paso cuenta. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y viene a la próxima historia. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.